Bueno, vamos a la bolsa. Yo no sé si Albert tiene acciones. Pues no, la verdad que no tengo ni una. Bueno, pues es una precaución muy agradable y muy adecuada, porque recuerdo cuando el ministro de Hacienda, Solchaga, tenía un paquete de acciones, hasta el día en que descubrieron que cómo es posible que el ministro de Hacienda, que con unas declaraciones suyas puede hacer subir o bajar un valor, tuviera una bolsa de valores. Oye, que le costó la cabeza. Por supuesto lo filtró Alfonso Guerra, porque siempre el fuego amigo es el que te mata. Pero ¿cómo está hoy la bolsa? Porque la prima últimamente, con los líos en Francia y demás, desde que Fillon se nos ha venido abajo y el amigo de Albert Macron se nos ha venido arriba, pues está la cosa regular, ¿eh? Sobre todo, sí, parece que ese miedo al auge de Le Pen está tensionando las primas de riesgo que suben en toda Europa, salvo en Alemania. Bueno, la verdad, Alemania, el bono alemán es el que además fija las primas de riesgo del resto de países. En cualquier caso, en España ahora mismo la prima de riesgo está en 140 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, 1,7% para el bono español a 10 años, y en el mercado variable lo que tenemos es que el IBEX está repuntando un ligerísimo 0,4%, es prácticamente plana la apertura, pero con tensión alcista, 9.371 puntos para el 35. Veremos cómo evoluciona la sesión a lo largo del día. Lo que sí que podemos contar es que si ayer los bancos en la apertura encabezaban las caídas, ahora encabezan las subidas en el principal indicador de nuestra bolsa. Bueno, y para quedar ahora el día de los enamorados, pues hombre, si ya es una persona de cierta edad que va por el tercero, cuarto, quinto matrimonio, que eso en España es normal, bueno, empieza a ser normal en el Ola, pues qué mejor que quedar en Degusa, ¿no? Desde luego. Comprar monedas de oro, chocolatinas, no solo para eso, sino al ver que dice no tiene acciones, bueno, pues a lo mejor puede invertir en oro. Es un valor seguro en oro. Bueno, eso si tienes dinero está bien. Bueno, pero o sea, ahí... Para mantenerlo a lo largo del tiempo, para mantener el Oye, valor. pero así vas ahorrando y además el oro no te lo gastas. Pues si tienes un billete te lo gastas, pero ¿cómo le das a un taxista un lingote? O sea, no. Bueno, hay países en el que han ido con raspitas de oro para poder pagar, ¿no? Porque no conseguían llenar la carretilla de billetes, ¿no? Por motivo de la inflación. En cualquier caso, los expertos de Degusa son los que nos asesoran. Lo hacen en el teléfono 91 198 2900 si queremos invertir en oro. Y como bien dices, Federico, si estamos en Madrid, vamos a Velázquez 2 y entramos en la tienda de Degusa. Bueno, una noticia de interés general que nos trae Rubén Fernández, que cuando tú naciste, Martirio ya lleva mucho tiempo cantando coplas. Vamos a hablar de Maribel Quiñones, que dicho sea mucha gente no le sonará, pero ya por el nombre de Martirio ya fijo que sí. Bueno, pues ayer celebró sus 30 años en el mundo de la música con un concierto en el Teatro La Zarzuela, 3 décadas que comenzaron con su popular éxito Estoy mala, que es el que estamos escuchando ahora mismo. Tiene gracia. Bueno, Albert, yo mala no estoy, pero estoy atónita viendo lo de Cataluña. Primero, ¿qué impresión tienes sobre la charlotada? Llevamos 2 días. En el primer día, pues todo parecía que iba a ser la cosa demagógica habitual. En la sesión de ayer, de pronto empezaron los testimonios. Y, amigo, ya la cosa cambió. Hasta salió un tío de Fujitsu diciendo que él tenía las facturas, que él había facturado. O sea, ¿puedes explicarme por qué la Fiscalía no imputa malversación de fondos cuando hay hasta facturas contra la Generalidad en la perpetración de esta serie de delitos? Bueno, en primer lugar hay que poner encima de la mesa, y parece una obviedad, pero hay que decirlo, que estamos hablando efectivamente de prevaricación, malversación, que finalmente la Fiscalía parece que retira esa acusación. Se lo comió. Y nada que ver con la política, es decir, aquí se juzga a gente por prevaricar, como dice el artículo del Código Penal, por a sabiendas de un incumplimiento legal hacer algo contra la ley. A mí yo me quedé atónito con las declaraciones de Mas cuando alegaba desconocimiento de la ley. Oiga, primero, ni a cualquier ciudadano español que se pase de pagar la cuota de autónomos o un impuesto o saltar un semáforo puede alegar desconocimiento. Pero un legislador, un gobierno, un presidente de una comunidad autónoma, ¿cómo va a alegar desconocimiento legal? A mí me parece absurdo, ¿no? Y luego, por otro lado, efectivamente, hay otros casos. Nosotros, por ejemplo, conocimos a una directora de un centro educativo, de un instituto en Hospitalet, que además luego fue con nosotros en las listas porque me parecía una heroína en ese momento, porque es que es una mujer que dijo no a la Consellería de Educación, dijo yo no abro el colegio, soy funcionaria, yo no abro el colegio. Con Dieter la ha entrevistado y además volvió a declarar como testigo. Y además decía, si esto no es presionar, que 5 veces me llamaron para que entre, dice que no entrego las llaves, a mí por escrito, no, por escrito, no, por escrito, que esto es un delito. Por eso digo que yo creo que me parece increíble que los que han
montado todo esto y van de valientes, luego llegan al juzgado y le echan la culpa a los voluntarios y digan que aquí no había nada, que no habían dado ninguna instrucción. Es evidente que no se abren miles de colegios públicos, ni en TV3 hacen anuncios de un acto político, ni la vicepresidencia hace un supuesto recuento, ni se contrata a nadie, claro. si no hay una instrucción política. O sea, que a mí me parece de cajón que han prevaricado. Me parece ¿Por qué ese acobardamiento ¿De quién? de Mas y compañía? Porque por la calle iban Bueno, muy farrucos. sí. Oye, fue sentarse en el banquillo y de pronto Y la culpa Echarle de la los culpa a todo el voluntarios, mundo, ¿no? ¿no? a todo el mundo Sí. menos ellos, que antes decían yo soy el responsable. Y se sienta en el banquillo y dice yo no soy responsable de nada. Bueno, yo creo que al final el nacionalismo en Cataluña pues monta todos estos números, pero al final vive muy bien, ¿no? Y la prueba es que, es decir, que están muy valientes con la causa, pero al final, oye, todo el mundo Cobra vive a fin de bien mes. y, claro, cobra a fin de mes, somos un país democrático, tienes tu comodidad y no es lo mismo que a lo mejor que en otros casos. Pero en todo caso, a mí me parece que esto también tiene otra consecuencia en lo inmediato, lo que viene, ¿no? Si estamos viendo todo esto que está pasando, ¿cómo se le va a ocurrir a la Generalitat volver a repetir este esperpento otra vez? Es decir, ahora viene o la convocatoria de otro referéndum ilegal, es decir, una especie del Día de la Marmota, en el que quieren repetir todo esto que estamos viendo en los juzgados. ¿De verdad la Generalitat va a hacer otra vez lo mismo? Ahora ya no podrá alegar ni siquiera desconocimiento ni las consecuencias. A mí me parece absurdo. Decía, lo importante sería frenar este referéndum que quieren Pero convocar. te hago la pregunta al revés. ¿Y por qué no lo va a hacer si hasta ahora todo lo que ha hecho le ha salido gratis? Bueno, gratis, a ver, gratis tampoco, está en un proceso penal y está reclamando en los tribunales. quiero decir. Es que le pregunté a la Pantoja que se tiró 1 año y medio en la cárcel por 1 millón de euros. Bueno, en todo ¿no? caso, yo creo que no se puede volver a repetir. Evidentemente ellos tienen una contradicción en sí mismos porque están reconociendo que ahora sí son conscientes de todos y decían que no sabían nada, y me parece que lo que hay que evitar es otro esperpento de este tipo. Yo espero que el gobierno lo impida y espero que los colegios públicos de mi tierra, Cataluña, de mi comunidad autónoma, no se abran para una cosa como esta, que la televisión pública no haga anuncios, que la Generalitat no contrate empresas. No es decir, perpetre delitos, hay que claro. evitarlo y Pero hay una hay cosa, que tomar Albert, decisiones previas, no posteriores, o sea, previas al delito, ¿no? Pero aclárame una cosa que no me queda nada claro, ni escuchándole a usted ahora, ni desde luego escuchando a Inés Arrimadas los días anteriores. Cuando usted dice que esto no se puede producir, ¿lo dice porque el gobierno tiene que evitarlo y porque sería un disparate político, o porque no se cree, que es lo que ha dicho Arrimadas 2 veces, que ellos vayan en serio y que están jugando de farol? Bueno, me da igual el motivo. No, es que no es lo mismo. Hombre, claro que Sí, es lo mismo, hombre, se tiene sí, que evitar sí. porque puede ser un delito. No, bueno, no. Pero si usted parte de la base de que el adversario está jugando de farol y que por lo tanto no hay que tomárselo en serio porque él mismo no va en serio, estamos jugando a otra cosa. No, pero nosotros nunca hemos dicho, vaya, yo nunca he Desafíos- escuchado el decir a desafío- nadie de Ciudadanos que no hay que evitar esto. Yo, en No, el no, no. 9N, fuimos los que dijimos, cuidado, que esto se va a producir. Usted acaba de poner en duda ahora mismo, si yo lo he entendido bien, yo estoy un poco dormido porque soy más bien noctámbulo, no muy madrugador, pero usted acaba de Igual lo he decir... explicado yo muy mal. No, a lo yo mejor lo he entendido, yo he querido entender que esto no se puede Se volver puede a volver a repetir, repetir. Es decir, que no se puede volver a repetir. Yo la pregunta que le hacía es que, por desgracia, tampoco tienen otro programa. O sea, precisamente Ana Gabriel, que creo que es la que realmente manda en Cataluña, igual que los hermanos Eso estamos Ascaso con la presidenta, mandaban en julio del señor. 36 y Companys era un monigote de la FAI, bueno, pues esta es la que manda. Y le ha dicho que cómo se atreven a no reconocerse mártires, que por supuesto que hay que ir al referéndum y a la independencia, además rápidamente, cuanto antes, ¿no? Hombre, el incentivo es claro a ese programa que dices de choque y de enfrentamiento. Primero, porque la Generalitat está arruinada. Está en quiebra. Técnicamente depende del FLA, nadie le presta dinero, le paga a los proveedores desde el Estado y evidentemente creo que son ya más de 60.000 millones de deuda. 73.200. millones. Efectivamente, 73.000 millones de deuda pública, efectivamente, pues ya aquello está en quiebra, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, tienen no un juicio de prevaricación, es que en breve tienen juicios de corrupción. Y la mitad de la cúpula de Convergencia va a desfilar, no sé si con tanta gente en la puerta, ya veremos, pero va a desfilar por los tribunales uno a uno, la familia Pujol, los tesoreros, los que han caído ahora con el golpe en el puerto de Barcelona, van a desfilar por los tribunales por casos de corrupción. La que llaman antigua Convergencia era una banda, es decir, es que estaban organizados como tal y por tanto, en ese caso a mí me parece que todo este show que hemos visto tiene mucho que ver con tapar los juicios posteriores de corrupción, porque es mucho mejor ser héroe por montar un referéndum que por tener dinero en Suiza de mordidas de un contrato público. Pero Entonces yo creo que eso ahí tiene quería mucho yo que ver. incidirle. Yo quiero decir, por mucho que al final la justicia, la Guardia Civil, Fiscalía Anticorrupción esté presionando con lo que es
Bueno, pues la corrupción que estamos detrás de Convergencia, la antigua Convergencia, es el único partido que tiene la sede embargada. La última operación Pica, pues yo creo que pone de relieve ya algunos de los nombres, o se empiezan a apuntar algunos de los nombres cercanos. Pues el de Gemma Gordó lo publicábamos el otro día en el periódico, que podría estar también salpicado. Yo creo que aparecerán alguno más. El Vives de los infinitos Vives que andan por ahí enredando. Pues un hombre que además tiene a su mujer trabajando en el Consejo General del Poder Judicial, que no deja de ser un poquito, en cualquier caso, chocante. Yo quería ir un poco más allá. Es decir, tenemos la corrupción que, como bien adelanta, le va a ir encorsetando a toda esta gente. Sí, pero todo eso no ha frenado nunca el movimiento mal llamado soberanista. Yo digo, voy más allá. ¿Cómo se frena esto? ¿Cómo se le da la vuelta a la tortilla? Pues porque ya se augura un adelanto electoral, que los convergentes y la CUP al final acabarán rompiendo. Si todo el mundo va en esa línea, pero esa línea no avanza, siguen juntos, convocarán probablemente antes de verano esa situación. ¿Y a eso cómo se le da la vuelta? Porque parece que la operación diálogo también, que gestiona la vicepresidenta, pues no eso tiene... le quería añadir, no añado tiene a lo que mucho dice Fernando viso. Lázaro, por mi parte, ¿qué diferencia hay entre el diálogo y lo de buscar el electorado moderado de Convergencia, que eso es como buscar oro en el Ministerio del Interior? O sea, bueno, en primer lugar, yo no soy tan pesimista con las urnas. Las últimas elecciones generales, los independentistas no llegaron ni al 40%, y ahí tenían un 47% en autonómicas. Por tanto, yo no soy tan pesimista. Convergencia, en la última encuesta, pues está pugnando Convergencia y Ciudadanos por quedar segundo en Cataluña. Oye, si nos dicen hace 4 años que los que tenían 62 escaños van a tener 25 y que podemos incluso competir por ser la segunda fuerza, pues eso es bueno. Ahora bien, es verdad que Esquerra puede subir y que los votos... no, y que está Podemos, y que está está Podemos. Colau, Claro, que luego... lo que pasa es que yo no puedo decir por los demás, en este caso me gustaría, ¿no? Pero es evidente que se va a producir dos bloques, digamos, ¿no? Si Junqueras es presidente o si Inés Arrimadas es presidenta. Y ahí vamos a ver qué hace el PP, qué hace el PSOE, qué hace Podemos, porque yo espero que, igual que algunos, hemos apoyado gobiernos y investiduras en toda España, solo faltaría ahora que no pudiéramos nosotros encabezar una alternativa si nos suman mayoría absoluta. Bueno, y ese es el objetivo político. Están a 3 escaños de perder la mayoría absoluta, a 3. Pero perdona, Albert, hay partido, es decir, se puede jugar el partido... Si hay elecciones. Un momento. Elecciones, no, ¿cómo le damos la vuelta? Pero voy a... Claro, si no hay elecciones, pues habrá que esperar exactamente a lo que ha planteado Rivera. Después de la primera sesión del juicio, la parte primera de la charlotada, que ayer se vino abajo, pero en la primera salió Nuria Parlón, que increíblemente es de Santa Coloma de Gramenet, que cuando yo daba clase ahí, todo el mundo era el 99,9%, todo el mundo hablaba español y por supuesto todo eran rótulos de Bar Pepe y autoservicio Josefina. No ha cambiado mucho, Federico. Bueno, mi familia lo único, tiene... te multan, de vez en cuando te multan. Sí, pero esta señora salió criticando el juicio. Claro, si el PSC empieza por criticar el juicio a los golpistas y ladrones, porque es la banda de Alí Puyol, en pleno, porque lo que aparecía era la banda en pleno, y de bueno, ¿cómo va a apoyar a Inés Arrimadas como presidenta si está apoyando a la otra parte? Pues ese es el dilema que el PSOE nos ha metido desde hace 30 años o 30 y tantos en toda España. El gran error político, yo diría, desde la transición hasta aquí, es que el PSOE le dio al PSC esa especie de coalición, franquicia en la que puede defender posiciones nacionalistas. Eso ha trastocado todo el mapa político español en 30 años. O sea, ha contaminado la posición del PSOE, de los estatutos de autonomía, los complejos que ha adquirido el PSOE y el PSC en ese caso. Ahora bien, llegados a ese caso, de verdad, si tuviéramos que escoger entre Junqueras presidente o Arrimadas presidenta, yo espero y deseo que el PSOE y el Partido Popular y en Podemos vamos a ver qué hacen, ¿no? Porque Pablo Iglesias ayer decía también, no solo Parlón, Pablo Iglesias ayer y Colau decían que esto era un síntoma de mala calidad democrática de España. Digo, hombre, esto es un síntoma justo de lo contrario. Hombre, viniendo de Venezuela, entiendo que los principios de calidad, los estándares son muy contrastados. Pero bueno, en todo caso es verdad, la clave va a ser Podemos, es decir, si Podemos se sitúa al lado de la Constitución y al lado de un gobierno alternativo, o si Podemos apoya a Junqueras, que, ojo, pero por supuesto que apoya a Junqueras. Eso puede verse, pero bueno, nos lo tendrán que contar antes de ir a votar, supongo. Quiero decir que los catalanes tendrán que saber también que votar a Colau es la República Catalana, esa que defiende Colau, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo han contado un poco. Han dicho que quieren una República Catalana, creo que más claro. Una cuestión, el futuro de Ada Colau, que después del de Sor Lucía Caram en la Iglesia me parece el más enigmático de todos. O sea, ella quiere ser Junqueras. O sea, Ada Colau quiere ser ella, presidenta. Dice ni Inés ni Junqueras, yo. ¿No? Esa es la idea.
con una fuerza propia, utilizando a Podemos. Podemos al final va a ser la peana de Ada Colau y luego se va a quedar sin nada, colgado de la brocha. ¿Qué va a pasar? La verdad que no tengo la respuesta, pero yo creo que dicen que van a montar un partido separado, otra franquicia tipo PSC, o sea, el mismo problema de la izquierda Igual, de siempre igual. en Cataluña, pues lo mismo, y van a defender, en su texto dicen, la República Catalana. Yo creo que Sí. más claro el agua, ¿no? Entonces yo creo que si esa es la línea, desde luego no va a aportar nada nuevo a lo que diga Junqueras, o sea, va a ser un poquito menos independentista, pero independentista, ¿no? Y el otro día Colau le preguntaba en una entrevista qué votaría en un referéndum de independencia y se estuvo 3 minutos dando vueltas. Porque claro, ella votó que sí a la independencia del 9N, Claro. lo dijo. Y claro, quiere convencer a gente que no es independentista y a la vez defender la independencia con sus votos. Vaya, lo que ha hecho el Partido Socialista muchas veces con el nacionalismo. Sí, iba a decir. Y yo creo que primero es bueno que se definan, a mí me parece bien que los catalanes sepan que Colau quiere la República Catalana, pero es preocupante también que Podemos, en caso de que llegue estas circunstancias que decíamos de tener que escoger presidente o presidenta constitucionalista o separatista, se decante por los separatistas. Pero bueno, de Podemos ya pues se puede esperar casi todo, ¿no? Porque hemos visto lo que ha hecho con Bildu en Navarra, hemos iba a visto otros decir. casos, y es un problema para España, porque al final un partido nacional, te guste más o menos, pero que tiene ámbito nacional... Bueno, estatal. Bueno, está defendiendo posiciones, sí, estatal, está defendiendo posiciones territoriales de ruptura del Estado, de España, ¿no? De la Hombre, nación. claro. Y eso sí que me parece grave, porque al final, oye, que un independentista defienda la independencia, pues parece bastante coherente. Ahora, que lo haga un partido que quiere gobernar Comunista. España, pues me parece bastante incoherente, ¿no? Bueno, curiosamente fue en Cataluña donde se aplica la política de Stalin, incluso el término nacionalidades históricas, se crea entonces, y además lo crea el comunista español más importante, que era un aragonés recriado en Cataluña, que era Joaquín Maurín, y es Stalin el que dice que hay que aprovechar los conflictos nacionalistas, además como tenían ese lío que tenían en Rusia, decían, hay que separar Cataluña, Vizcaya, Galicia, Andalucía y Marruecos, porque Manuilsky, que era el que llevaba el tinglao, tenía de Andalucía la misma idea que Pablo Iglesias, o sea que aquí se celebraban referéndums de independencia y tal y cual. Tenía un lío monumental. Pero esa historia viene desde entonces. El SUC se funda justo cuando empieza ya la guerra civil y ya es una variante stalinista que utiliza siempre el separatismo, ya con Comorera. Siempre. Eso ha estado ahí. Antes citaba una frase de un artículo reciente de García Badell del creador del puyolismo-leninismo, que fue Vázquez Montalbán. Cuando en el año 84 estalla el caso Banca Catalana y dice, de Pujol se podrá decir que es antipático, se podrá decir que es feo, que es desagradable, pero nadie puede poner en duda su honradez. Está publicado en el 84. Es decir, siempre la izquierda ha salido en defensa del nacionalismo. No hay Siempre. que ir tan lejos. Yo estaba además presente cuando vino Pujol ya... Después de saltar todo el escándalo de la familia Pujol, vino al Parlamento de Cataluña, que le recibieron con todos los honores y fue a comer con la presidenta del Parlamento y tal. Imaginaos que viene Bárcenas al Congreso y se va a comer con la presidenta y le reciben con todos los honores, ¿no? Bueno, pues así fue. Y cuando compareció Pujol, yo recuerdo, porque claro, yo no había vivido toda esa época, ¿no? Y yo le empecé a hacer preguntas a Pujol y se enfadó, en fin, todo aquello que montó. Pero los líderes de los demás partidos decían que fue un golpe moral para todos lo que habían conocido, porque la reputación del presidente Pujol y tal... Digo, bueno, un golpe sí que ha sido, desde luego, pero no moral. Es decir, había, o sea, la parte de la Cámara de los demás partidos agachaban la cabeza diciendo, bueno, qué pena lo que ha pasado. Al único partido de la Cámara al que no le ha pagado las cuentas Pujol era Ciudadanos. Pero ya me acuerdo que se enfadó mucho porque le dijimos aquello que era un cuento y que se lo contara al fiscal y tal, y entonces soltó aquello del árbol y la... cuidado, se va a mover. El famoso, el código rojo que digo yo, que era como Jack Nicholson en el código rojo, se le apretó un poco y soltó lo que... Bueno, vamos a hacer una pausa porque hay muchas preguntas sobre el Congreso, sobre lo reciente, etcétera, pero bueno. La directiva y también la nueva directiva de Ciudadanos, y también le preguntan sobre el debate que manteníais antes en la tertulia, las cloacas del Estado, la opinión de Albert Rivera sobre todo lo que está sucediendo. Una pausa y entramos en ello. Muy interesados en su opinión sobre la operación Diálogo de Soraya, y hay más asuntos como por ejemplo los vientres de alquiler. Señor Rivera, ¿qué le parece a usted lo que está haciendo Soraya ahí en Cataluña con las negociaciones con los nacionalistas? ¿Usted aprueba eso? Para que le pregunten a Albert Rivera si va a luchar contra la inversión lingüística
y si definitivamente se va a posicionar contra el nacionalismo para que metan en la cárcel a los golpistas. A ver, Rivera, déjanos la socialdemocracia y vuelve a los orígenes de Ciudadanos, que es por lo cual yo te voté a ti en su momento. Yo le diría al señor Albert Rivera que se ha posicionado por el vientre de alquiler, pero ¿qué pasa con la custodia compartida? Para mí, más importante que las madres de alquiler es el gran problema de la independencia del Poder Judicial, que él prometió que lo iba a llevar a cabo. Bueno, hay muchas preguntas y aparte están las cloacas, inseparables de la independencia del Poder Judicial, por cierto. Bueno, en el orden que quieras. El tema de Cataluña, yo creo que hablar con las comunidades autónomas de financiación autonómica, pues toca. La ley dice hace 2 años que hay que reformar la ley de financiación, y hablar de infraestructuras, pues de las cercanías de Cataluña o del AVE en Galicia o de cualquier infraestructura en España es necesario. Ahora bien, lo que es innegociable, y yo creo que el gobierno eso no se le ocurriría negociarlo, es hacer un referéndum separatista o perdonar o intentar conmutar de alguna manera actitudes políticas o penales frente a la les han perdonado la malversación de fondos. Bueno, eso es la Fiscalía. Pero eso es el gobierno. Pero si aquí lo escandaloso no es que hablan de diálogo y tal, no. Es que justo en el momento en que hay que ser firme ante el golpismo, te hablen de que el diálogo es una convicción. No sé qué cosas dice Soraya, que quiere además quedarse fija allí, que la vais a tener fija en Barcelona, así que te vas a tener que quedar fijo en Madrid para compensar. Pero la impresión que da es de que se sigue con el guión de siempre, de al final vamos a tener que pactar con la banda de los Pujol y por lo tanto no vamos a hacernos mucho daño porque hay que votar los presupuestos este año. Yo creo que en los presupuestos, desde luego, yo creo que no se pueden mezclar con esto para nada, ni con esto ni con los presos de ETA. Se han mezclado siempre. Históricamente, efectivamente, pero yo creo que un papel que nos toca a nosotros jugar precisamente al llegar al Congreso es que no se negocien ni presos de ETA, ni partidas, ni privilegios para nadie a cambio de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que ese es un papel fundamental de Ciudadanos, garantizar que el debate sea entre partidos nacionales, y eso es lo que estamos intentando. Voy por partes. El tema de la inmersión, pues bueno, pues eso somos los únicos que lo estamos defendiendo, básicamente. O sea, no solo porque usemos el castellano o catalán, sino porque nuestro modelo lingüístico en Cataluña, si gobernamos y ganamos, va a ser ese. Y en los tribunales, además, hemos apoyado todas las causas que se han hecho de las entidades civiles en Cataluña que han denunciado a los padres. Ahora poco, el propio síndic de Greuges acaba de reconocer, que ya es un milagro, que ha habido acoso a algunas familias por pedir el escolarizarse bilingüe en Cataluña. Entonces yo creo que eso hay que seguir apoyándolo. Bueno, pero hay una cuestión, perdón, Albert. Ayer comentaba Andrés Amorós precisamente una de las prohibiciones, de las infinitas prohibiciones contra todo lo que huela a España, o sea, España, el caso del español es la libertad básica, es la lengua común, lo ha sido además desde el siglo XIV, o sea, han sido los toros. Hace unos días el Tribunal Supremo dio orden y el Constitucional avaló que, por supuesto, había en Cataluña, el señor Balañá puede mañana, si quiere, hacer toros en la Plaza Monumental de Barcelona. Una de las 3 que había en Barcelona. Y el señor Balañá salió anteanoche diciendo que agradecía mucho la libertad, pero que por supuesto no pensaba usarla. Porque claro, con el clima que hay, es decir, el problema de Cataluña no es ya lo que digan los jueces o las sentencias. El problema es que el terror... Claro, y si tiene miedo el señor Balañá, que es multimillonario, pero claro, tiene otros negocios con los cines y tal, que pasarán por la Generalidad o porque te cierran 2 cines y te han arruinado, bueno, pues ¿qué miedo no va a tener un padre o una familia o un funcionario a ejercer ese derecho? Bueno, pues efectivamente, y algunos lo hemos visto en nuestras propias carnes, ¿no? Claro. El nacionalismo ha conseguido generar esa situación en una parte importante de Cataluña, que uno no se atreve prácticamente ni a decir lo que piensa, ni a defender lo que cree, ni a pedir sus derechos, ¿no? Pero bueno, creo que nacimos también hace 10 años para esto y bueno, la prueba es que de una plataforma civil pues hoy lideramos la oposición. Algo se habrá hecho también para defender a esos 700.000 catalanes que nos votaron y a los que no nos votaron, porque al final es una cuestión de derechos, ¿no? Pero por ir por algunos temas que los oyentes han preguntado, tema custodia compartida, también somos el partido que defendimos en el programa electoral, lo hemos metido en el pacto de investidura con el PP, se han comprometido a apoyar una ley, una modificación para que sea preferente la custodia compartida a la hora de repartir la custodia de nuestros hijos, y eso también va a ser una realidad esta legislatura. También es verdad que se va a regular la gestación subrogada, que creo que es algo que ya pasa en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, y no tiene mucho sentido tener que irse al extranjero para algo que está pasando en nuestro país y que afecta a miles de familias. Pero yo he seguido ese asunto porque me parece un debate moral muy interesante. Y entiendo la postura, y además ayer, y además seguí toda la intervención,
la tuya y la de Quique Sarasola, que es una persona por la que tengo mucho respeto, etcétera, y además él se emocionó y tal. Pero, primero, no entiendo eso de no pagar, porque la realidad es que se paga. Y luego, no deja de ser traficar con seres humanos. Quiero decir, entiendo el caso, por ejemplo, familias de una hija que tiene un cáncer terminal y que la madre se queda embarazada para que pues, pueda tener un hijo o nieto, etcétera. Bueno, son casos ya un poco extremos, pero bueno, digamos que se pueden entender desde el punto de vista sentimental. Sin embargo, no sé cómo se puede hacer eso gratis. Es decir, yo no acabo de ver, porque no me lo puedo creer, tú tienes una hija que será mayor de edad en algún momento, que tu hija pueda hacer gratis eso. Lo normal, lo que se hace en Estados Unidos y en todo el mundo es cobrar por hacerlo. Es decir, España sería el primer país, digo, de verdad. Canadá también es altruista. Bueno, ya, altruista menos bueno, a ver, cuando... Aquí no se trata, o sea, podemos hacer un debate de cómo regularlo, y yo estoy de acuerdo, tiene que ser garantista, tiene que proteger a las partes. Lo que creo que no se puede hacer es meterlo debajo de la mesa y fingir que no existe y que niños que llegan a España no se pueden registrar en el registro civil, o que tengas que gastarte $150.000 para irte 3 veces a Estados Unidos o a Canadá. Es decir, yo creo que lo que no podemos es meter los debates debajo de la mesa. Otra cosa, estoy de acuerdo contigo, que sea garantista, que haya libertad absoluta, pero hay gente, ayer habían testimonios que lo explicaban, que querían ayudar de manera altruista a otra persona para que puedan ser madres porque han tenido un cáncer, o a familias, ¿no? Entonces, a mí me parece que este debate es verdad que afecta a 8.000, a 10.000, a 15.000 personas o a familias, pero no porque afecte a 15.000 en vez de 1 millón debemos de dejar de modificar la legislación. Yo lo que planteo en esto es que seamos valientes y regulemos lo que ya existe. Otra cosa es que estoy totalmente de acuerdo, yo soy padre también, y que hay que proteger básicamente son a los niños, que son quienes tienen los derechos realmente. Bueno, y que quieras que no, quiero decir, los casos que aparecían, hablamos del caso de Quique y hablamos de mucha gente que es la que conocemos. Pero luego está la parte que no conocemos y la parte que no aparece, mejor dicho, pero que sí conocemos, que es la venta real de vientres de alquiler y de niños. Y eso es la compra-venta de seres humanos. Pero vamos a ver, cuando hablamos de regular, justamente es no dejar... ¿Sabes qué pasa? Que cuando no regulas las cosas es cuando nacen estas mafias. Cuando no regulas algunas cuestiones es cuando algunos aprovechan y hacen ese tráfico que no queremos que se haga. Estoy de acuerdo que es un tema delicado, pero también es un tema que si se regula bien podemos solucionar problemas que se están encontrando hoy muchísimas familias. Y el tema de la custodia, como he dicho, pues yo soy absolutamente de acuerdo. Además, yo soy padre, tengo una hija de una relación anterior, separado, que los modelos de familia cambian, pero queremos igual o más a nuestros hijos, lo cual eso me parece que ese concepto que ayer estuve viendo una conferencia del Padre Ángel, ayer dijo una frase que me gustó. Uy, madre, me preocupa el viraje de Arrimadas, pero como veas al Padre Ángel, pues acabas en las cloacas. Pues la frase que dijo ayer, que efectivamente que no puede haber, que no se distingue el modelo de familia para el amor que hay hacia un hijo o hacia una familia. Yo creo que eso hay que asumirlo. Otra cosa es que esté bien regulado, que es lo que yo creo, y hay que hacerlo garantista. Igual que hemos planteado que el final de la vida, que es una cosa que sucede, el testimonio, el testamento vital, todo ese ámbito, a mí me parece que desde la libertad de ser adulto y definir qué quieres que pase cuando llegas al final de tu vida, me parece que hay que ser garantista. Y ese tipo de regulaciones yo creo que hay que hacerlas. Y los que somos liberales en eso, pues también debemos abordarlo sin prejuicios y con una visión reguladora, ¿no? Que me parece que es lo que hay que abordar. Pero bueno, son debates que yo entiendo que hay que hacer pedagogía y que hay que hacerlo bien y que no se puede hacer de cualquier manera. Has mentado la bicha al Padre Ángel. La última vez que vi al Padre Ángel estaba con San Roldán, es decir, con el faro de las cloacas españolas, y esto nos viene bien para hablar del asunto del día, de uno de los asuntos del día. Si quieres alguna cosa más, pero luego quiero que hablemos de la corrupción policial, que es inseparable de la judicial y que nos lleva también al gran problema de España, que es la separación de poderes. Es decir, aquí los poderes están mezclados y llega un momento que ya no distingues al gobierno de la mafia ni la mafia del gobierno. Entonces, si querías alguna cosa más antes de me he apuntado justo lo del Poder Judicial. Es decir, yo creo que está vinculado porque la separación de poderes es la clave de funcionamiento de un país. Un día me reuní hace unas semanas con algunos embajadores nórdicos y uno de ellos me contaba, y también en España me preguntan mucho, creo que era Dinamarca, por qué hacemos en nuestro país para ser el país con menos corrupción del mundo. Si habéis hecho alguna cosa concreta, si habéis trabajado, y dice, pues mira, básicamente tener a la justicia separada o lo más separada posible de la política, tener unos medios de comunicación pues más o menos libres y poco más, y la educación. Es decir, es que al final no se trata de sobreregular algo, se trata de garantizar que la separación de poderes existe. Efectivamente, aquí la fiscalía depende del gobierno, la policía ya no sabes de quién depende. Y en el ámbito judicial pues hay un debate bien, efectivamente, somos el país
junto con Italia, que replica el parlamentarismo en el Poder Judicial. Lo replica, prácticamente, Sí, parece que en escaños, prácticamente. Y eso hay que cambiarlo. Nosotros, uno de los temas que hemos planteado en el Pacto de Investidura es la modificación. Pero a la hora de la Poder verdad, Judicial. el PP se entiende con el PSOE en eso y se siguen Pero el repartiendo la Constitucional, merienda exactamente igual. Ahí es verdad que no hay acuerdo, y ya te avanzo algo, no hay acuerdo. En el Pacto de Investidura no se habla del Constitucional, pero nosotros, si esto sigue funcionando igual, y parece que sí, que el PP y el PSOE siguen replicando sus asientos en el Constitucional, vamos a proponer una reforma de la ley del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Es verdad que no está en el acuerdo de investidura, pero no estamos dispuestos a seguir observando cómo el Constitucional replica el Parlamento. Yo creo que tienen que ser mandatos más largos, garantizar las puertas giratorias al salir también judiciales, no solo económicas, que hay gente también que entra en el Poder Judicial y sale y acaba también en ámbitos políticos o económicos. No se sabe, sí. Y yo creo que eso hay que cambiarlo, así que si el PP y el PSOE siguen repartiéndose el Constitucional como si fuera un pastel, pues habrá que reformar la ley del Constitucional. Ciudadanos apoyó a Sánchez cuando Sánchez defendía un gobierno de centro-izquierda no nacionalista y no comunista. Cuando Albert Rivera ve ahora a Pedro Sánchez recorriendo España con una buena nueva, que es el futuro con Pablo Iglesias y con Junqueras y tal, digamos una alternativa de sistema, ya no de gobierno, sino de sistema, es decir, haciendo... ¿Con Junqueras va a hacer actos, no? ¿Eh? ¿Con Junqueras? Bueno, puede hacer actos con Sor Lucía Caram y con el Padre Ángel y con quien sea, pero si es que está en esa situación. Pero tú personalmente, ¿qué sientes? Es decir, cuando ves a Sánchez, que es al que casi haces presidente del gobierno, y si Podemos hubiera sido un presidente de centro-izquierda con un programa que era básicamente el de Ciudadanos, porque era el pactado por PSOE y Ciudadanos, pero digamos que estaba más escorado hacia el centro que hacia la izquierda, ¿reconoces a aquel candidato que apoyabas en...? Bueno, en primer lugar hay que recordar por qué apoyamos a aquel candidato, porque Rajoy se rajó, sí. Porque Rajoy no fue y le dijo al rey que conmigo no cuentes, ¿no? A mí me parece una cosa insólita en democracia que el candidato que ha ganado las elecciones no se quiera mojar para la investidura, pero bueno, por eso tuvimos que negociar con la segunda lista más votada, ¿no? Creo que el acuerdo, como dices, el contenido era bueno, de hecho 100 de aquellos puntos están pactados ahora con el PP y eran más o menos políticas, yo creo, bastante razonables, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, evidentemente yo cuando veo que Sánchez dice que decía primero que no había que pactar con los populistas y ahora sí, pues evidentemente no lo comparto. Creo que se equivoca porque básicamente España no necesita ser más populista o ser más nacionalista. Yo creo que es justo lo contrario. Necesitamos un gobierno pues, más liberal, más moderno, más europeísta y sobre todo que combata intelectual y políticamente las políticas. Te pongo un ejemplo. El PSOE acaba de apoyar la renta regalo, el sueldo regalo para todos, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista apoye una política de 15.000 millones de gasto que tenemos que subir los impuestos para pagarla, ¿no? Pues a mí me parece que el PSOE está en ese camino sin rumbo, en ese lugar común en el que está mirando por el retrovisor permanentemente a Podemos. La prueba es que un partido que ha gobernado 20 años España no puede apoyar, a mi juicio, una renta de esa naturaleza. Podrá apoyar políticas activas de empleo, podrá apoyar un complemento salarial, lo que sea, pero una renta regalo sin condiciones de política laboral, eso es insostenible. Yo creo que eso no se puede... Bueno, no por tanto, quiero yo creo que está entrando en esa deriva, ¿no? Pasar la ocasión de preguntarte por Macron. Es muy posible que al final, de aquí a muy poco, a 2 o 3 semanas, Macron se convierta en el rival de Marine Le Pen en Francia. Y creo que tú tienes una buena relación con él. Pero Macron tiene, lo digo porque ayer nos mandó un camionero que nos sigue, tiene una ley, la ley Macron, que es un veto a la entrada de camioneros españoles e italianos en Francia. Y en España están padeciendo otra vez todo este sector que es enorme, la logística española, casi el 50% de las verduras y frutas de Europa que se comen son españolas, porque son muy buenas, porque están bien de precio y porque llegan en camiones. Bueno, están ya abriendo los camiones de vino a granel, es decir, estamos volviendo a la peor época. Y la ley Macron es la excusa, digamos, para poner todo tipo de obstáculos a los camiones, sobre todo españoles, para vender en Francia, que es nuestro primer socio comercial. ¿Vas a hablar con tu amigo Emmanuel para acabar con esa ley que perjudica a nuestros camioneros? Bueno, en primer lugar es la ley de gobierno francés y Macron era ministro de ese ministro gobierno. socialista. Segundo, ministro como venga Le Pen, entonces sí que vamos a abrir camiones.
porque el proteccionismo de Le Pen o de Trump y compañía va a ser mucho peor todavía que el que hemos visto en estos años en Europa. Yo voy a combatir el proteccionismo, me da igual si es Macron o si es Le Pen o quien sea. Creo que hay que quitar aranceles, trabas, y yo creo en el libre comercio, y como liberales no podemos estar defendiendo una cosa y la contraria, ¿no? Pero dicho eso, a mí me parece que es bastante más razonable la vía reformista de Macron que la vía proteccionista de Le Pen. Bueno, es que no es que sea proteccionista, es una vía podemita, es una vía comunista. Bueno, y una vía rupturista también de Europa. Es decir, su planteamiento es hacer un Brexit, pero en 6 meses el Brexit, y además lo ha anunciado, y además lo hace, porque es que es como en Cataluña, no tiene otro plan. Claro, por eso digo que al final yo creo que imagínate, ¿no? El germen de Europa, que no deja de ser pues el Benelux, Francia, es decir, los principales países, pues podían estar fuera de Europa, bueno, destrozarían Europa en definitiva si salieran en definitiva meses. Porque ya ha sido bastante doloroso el Brexit. Así que vamos, en fin, yo no voy a hacer campaña lógicamente en otro país, pero sí me parece, si me preguntas opinión, que parece más razonable lo que plantea Macron que lo que plantea Le Pen. Dicho eso, vamos a esperar. Aquí las encuestas han demostrado que no se cumplen y el populismo tiene voto oculto. Siempre. Y en este caso me temo que puede tenerlo también en Francia. Yo he visto 2 encuestas, en una le ganaría Macron a Le Pen y en otra le gana Le Pen a Macron. Por eso digo que, y luego falta que Macron sea segundo y pase a segunda vuelta, porque Fillon es verdad que está con todo este escándalo de los contratos de su familia y tal. Vamos a ver si lo retiran o no lo retiran, si sigue siendo el candidato de la derecha. Es que ya no hay tiempo para hacer primarias, eso es trágico. La verdad es que es una operación terrible, o sea, lo han volado cuando ya no hay posibilidad de poner otro. De todas maneras, las encuestas parece, por lo menos las encuestas, parece que Macron tendría mejor resultado que Fillon en la segunda vuelta, incluso cosa que es bueno para ganar. Pero a Le Pen. Pero aún así hay que esperar, efectivamente. Hombre, lo que sería también muy paradójico es que Macron, siendo el outsider, digamos, con una plataforma nueva, se convirtiera en la alternativa a Le Pen y además con posibilidades de ser presidente. Eso sí que sería Borgen sin pasar por la tele. Exacto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos buena relación y contactos con sus equipos. Han nacido hace muy poquito tiempo. Creo que tiene una visión bastante abierta de Europa y del mundo. Hay que sumar liderazgos liberales, a mi juicio, en Europa y en el mundo, frente a lo que la ola de populismo que tenemos. Yo creo que el liberalismo es el instrumento más potente frente al populismo. Es decir, a mí me parece que los partidos de la vieja política de los finales del siglo XX ha hecho cosas buenas, pero hoy es incapaz de plantarle cara al populismo y al nacionalismo, a mi juicio, y creo que hay que defenderlo sin complejos, ¿no? Ese concepto de libertad y de comercio y de cooperación en el mundo. Así que bueno, esa es la gran batalla del siglo XXI. Si el nacionalismo y el populismo triunfan o si el liberalismo político, económico y digamos el mundo global se imponen, ¿no? Claro, dirá Mariano, la ventaja que tiene este tío para el 21 es que le pilla más joven. Aunque es posible que Mariano sea eterno. Tú has contemplado esa posibilidad. Esa posibilidad, ¿no? Que Mariano sea eterno. De momento eterno no sé, pero duradero. No, y de momento parece inoxidable. Se desgasta poco porque justo hoy se cumplen 100 días desde su toma de posesión como presidente del gobierno, que es siempre el periodo de gracia que se suele dar a un gobierno. Ni se lo han contado hoy. No, y yo me acuerdo, y supongo que todos nos acordamos de la prisa que tenía por ser investido, porque los presupuestos surgían. Han pasado 100 días y yo no he visto que se haya movido un papel. No, nada. Pero tampoco he visto que Ciudadanos le urja que lo mueva. Pues yo lo estoy diciendo cada día hace un mes. Van con los brazos caídos, no traen los presupuestos. Es alucinante, como dices, además justo ayer lo repetía en una entrevista, que si cogemos las declaraciones del mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre, el único motivo para el que tenía que haber investidura es para que hubiera presupuestos en España, porque se iba a caer el mundo si no había presupuestos. Sí. Y ahora resulta que nos suben los impuestos con el PSOE, y ya, como han hecho el decreto ley de subida de impuestos, ahora ya los presupuestos no corren prisa. Bueno, pues en los presupuestos está, por ejemplo, la cuota de tarifa plana de autónomos que hemos pactado, o un complemento salarial, o en los presupuestos tenemos que hablar del incremento para los padres para esa baja por paternidad. Es decir, hay derechos y cuestiones económicas y sociales que dependen también de esas políticas, así que yo espero que lo traigan cuanto antes, que hagan los deberes. Espera sentado porque... No me resisto, Federico, si me permites. No te puedo... Perdón. Tenemos que hacer una... Pero tienes derecho a la última pregunta para que no digan que no dejo hablar a Rivera. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? Jamón, jamón, jamón. Yo salchichón, pero de bellota. Yo uno doble. Ellos saben muy bien lo que les gusta. Yo uno normal. Con tujamondirecto.com. Yo medio. Disfrutarás dándole lo mejor a tu familia. Y este para mí. Tujamondirecto.com, el jamón de los expertos.
Un estilo de vida saludable, como la dieta y el ejercicio físico junto con Divecol Forte de Mundo Natural, ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Gracias a su aporte rico en levadura de arroz rojo, cardo mariano y coenzima Q10, disminuye la absorción de colesterol y aumenta su eliminación a través de las sales biliares, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Protege tu corazón, protege tu salud. Si usted echa de menos una gran noche de descanso, una de esas noches que le hacían levantarse lleno de energía, entonces, enhorabuena, porque ya puede disfrutar del nuevo colchón Élite de Club Natura Descanso. Es justo lo que esperaba para poder dormir cada noche de un tirón. El colchón Élite es una creación del Instituto Europeo de Calidad del Sueño, la entidad internacional más prestigiosa en tecnología del descanso. Gracias a su sobrecolchón Topper Plus y su material Visco Instant, proporciona la sujeción y la temperatura perfectas en cada zona del cuerpo. El colchón Élite de Club Natura Descanso es una nueva dimensión de comodidad, hasta en la forma de pago, porque ahora puede conseguirlo por solo 12 euros al mes sin intereses. Llame ahora e infórmese sin compromiso. Y recuerde, con todas las garantías de Club Natura Descanso. Es la mañana. Es radio. Bueno, el minuto añadido. Sí, no. Una cuestión, a mí no me deja de llamar la atención la poca actividad que hay o la que detecto yo con un caso a mí fue de máxima gravedad. Grabación y sobre todo difusión de conversaciones de un ministro de Interior del Reino de España. Y eso, traducido al Parlamento, no sé si tiene eco, si hay una posibilidad, si la puerta abierta a aquella famosa comisión de investigación sobre los asuntos de Interior se va a llevar, está en vía muerta. Está aprobada, de hecho nosotros la apoyamos, el PP no quiso apoyarla, fue PSOE, Podemos y Ciudadanos, y se va a investigar y van a pasar por la comisión pues todas las personas que tienen algo que contar de esas cloacas del Estado. O sea, me parece vergonzoso el uso de la policía de un país para hacer batallas entre ellos y batallas políticas o de otro tipo, ¿no? Así que yo creo que eso se va a poner en marcha. Es verdad, vamos a hablar claro, que hay un tema también por enfermedad del señor Fernández Díaz, que es evidente. Parece que ya está mejor. Pues yo creo se que eso, pasa la vida contando que está enfermo y que se cura. Lo que me parece razonable es que el señor Fernández Díaz pueda estar en esa comisión porque básicamente era el ministro de turno y quien tiene que comparecer también y sus equipos, ¿no? Pero se va a poner en marcha, está aprobada y me consta además que en la mesa se ha hablado y esto tiene que salir adelante. En el sector cloacas, igual que en el sector judicial, que al final es lo mismo, el Partido Socialista en la práctica está cogobernando con el Partido Popular. Es decir, el acuerdo de investidura lo firma Ciudadanos. Pero a la hora de la verdad, los asuntos delicados, todo lo que hay que cambiar... Cajas de ahorros. Todo. Sí. O sea, a la hora de la verdad, en quien se está apoyando Mariano Rajoy es en el PSOE. Eso en Ciudadanos, ¿cómo se ve? Bueno, en primer lugar, no podemos evitar que Rajoy, para subir los impuestos, apoye en el PSOE, porque nosotros no se puede apoyar, porque no los queremos subir. Y para tapar la corrupción o la investigación de los 41.000 millones saqueados de las cajas de ahorros políticas, se ha apoyado en el PSOE, porque nosotros no se puede apoyar, hemos pedido la comparecencia. Es decir, en todo aquello que no estamos de acuerdo, nosotros seremos la oposición más firme. En el tema de las cajas de ahorros estamos peleando porque es un escándalo. O sea, 41.000 millones, yo todavía Rajoy decía que no, que se hizo todo bien. Oiga, si usted prometió que no se iba a gastar un duro en el rescate bancario y han desaparecido 41.000 millones, se han vendido bancos por €1 y en Caixa Cataluña, por ejemplo, se han perdido 11.500 millones en la venta. Eso que se sepa. Bueno, eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. O sea, eso es oficial, eso es un informe del Tribunal de Cuentas. Imagínate lo que habrá ahí. ¿Qué hacen el PP y el PSOE? Efectivamente, tiene razón, se tapan las vergüenzas de las cajas de ahorros o otras cosas como la subida de impuestos por la puerta de atrás, por decreto ley, ese impuesto retroactivo de sociedades que no tiene ningún sentido, a mi juicio,
tener retroactividad en la petición de unas desgravaciones fiscales, y que además me consta que muchas empresas lo pueden hasta recurrir, ¿no? Porque eso jurídicamente es muy delicado. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos 32 escaños, no 200, o sea, son 350 en la Cámara. En los temas, por ejemplo, se pone en marcha el pacto educativo esta semana, que era un tema para nosotros importante, o la comisión de la ley electoral, pues mira, os avanzo que la tercera semana de febrero se abre, después de 35 años, una ponencia de una nueva ley electoral en España, que era una de las exigencias de Ciudadanos para sentarnos a negociar. Bueno, pues vamos a ver este tipo de cosas cómo avanzan. La ley de autónomos que hemos presentado, si todo va bien, saldrá en marzo o abril y se conseguirá avances para los autónomos de este país. Bueno, estamos intentando hacer valer esos 32 escaños trabajando duro, pero te lo reconozco, PP y PSOE en los temas feos, en los temas, digamos, del bipartidismo, pues siguen pensando, y la corrupción siguen tapándose. Bueno, y a Egon le podemos recetar a Albert por si tiene que ir a cualquier sitio de España y le da, no sé, una apendicitis o algo. A ver, a nuestros oyentes y a cualquiera, porque Aegon además tiene recompensas. Si nos hacemos, por ejemplo, en familia, con 3 es suficiente, con que seamos 3. Incluye el seguro dental por el mismo precio, desde 39,95, sin copagos, y además, pues esos cuadros médicos, 37.000 especialistas, más de 1.000 centros y pues las mejores características, claro, como la habitación individual, por ejemplo. Eso es esencial, porque si encima que estás malo tienes ahí una cohorte de gente gimiendo, entonces ya te mueres, o sea, no puede ser. Aegon llamando al 900-177-177, 900-177-177. Vamos a ver, Elia, llega el día de los enamorados. Sí. Este hombre joven, guapo, tal y yo cual, creo que sí, que es de los que regala, digo tendrá yo. ¿A que se te ha olvidado comprar algo? Aún queda tiempo. Bueno, para mí el día de los enamorados es largo plazo, al ritmo que vamos. Ya. Pero no es de los que regala lavadoras, en cualquier son los caso. políticos, o sea... No, joder, para mí la semana que viene es largo plazo. O sea, que se te había olvidado. No, hombre, no, por supuesto. A ver, yo lo celebro 2 veces, el 14 y el 23 de abril. Jordi también, tenemos doble. Pues fíjate, yo que es mi santo. Como el día de San Federico era el 18 de julio, no lo celebrábamos San Jorge, pero no me daban nada. En mi tierra Villalar, pero es que era otra cosa. Villalar, pero hombre, por Dios, menos mal que acabó así. Efectivamente. Bueno, mira, tenemos el mejor champán, unos bombones, las tarrinas, las fresas doñanas. Si compras una tarrina... Doña Rosa, entras en el sorteo de una cena romántica, una noche de hotel y además un cóctel en la terraza panorámica. Yo creo que eso está muy bien para 2 personas en el hotel Only You, que ya lo dice todo. Only You. Está muy bien. Compra las tarrinas Doña Rosa. Bueno, pues feliz 14 de febrero, igualmente, Albert. A todos los enamorados, de lo que sea, de la vida de vuestros hijos, de vuestra mujer, de vuestro marido. Sí, hay casos. Hay algunos casos que todo, ¿no? Hay casos en que sucede eso. No son muy frecuentes, pero se dan. Bueno, muchas gracias Albert, por estar con nosotros. Nos vamos a ir enseguida a la Crónica Rosa. Mira, casi vamos a parar aquí porque tenemos trasconejado un montón de anuncios. Yo solo digo 2 palabras. Lequio List. Uy, madre, eso es como las cloacas. Las cloacas del Estado, las cloacas del vicio, es Lequio. O sea, están el Gordo, Villarejo y Lequio. Y la Lequio List. La Lequio List. Es la mañana. Es radio.